Bueno, buenas tardes a todos. Hola, profe, buenas tardes. Buenas. Bueno, hoy vamos a ver dos temas, uno con el ingeniero Rossi después de las 4 y otro ahora conmigo, que es la parte de señalización vial, que es un tema complementario, pero que tiene su importancia dentro de lo que es el diseño de una carretera. ¿Qué objetivo tiene el señalamiento? Tiene como primer objetivo brindar información al conductor, a los conductores, sobre características de la ruta y sobre aspectos reglamentarios, o sea que, digamos, también son órdenes, no necesariamente información, también son órdenes y advertencias de reglamento, advertencias reglamentarias sobre el uso de la carretera. Y después, por supuesto, darnos orientación, saber dónde estamos, saber cuál es el camino a tomar cuando tenemos una bifurcación o cuando entramos en una rotonda, es decir, bueno, para dónde van las salidas de la rotonda y qué elementos nos vamos a encontrar en nuestro camino, como por ejemplo estaciones de policía, estaciones de ómnibus, correos, etcétera, como ya vamos a ver a continuación. Entonces, esa información se brinda al conductor de varias maneras. Hay varios tipos de señalización. Una es la señalización dinámica, que está compuesta por los semáforos, como ya vimos, que regulan la circulación en las intersecciones de las calles. Generalmente están interconectados y comandados por una computadora que los hace coordinar en forma de onda verde para mayor fluidez de circulación. Esa es la señalización dinámica que no vamos a ver hoy, esa ya la vimos en una clase hace unas semanas con el ingeniero Rossi. Nosotros lo que vamos a ver hoy va a ser la señalización estática, o sea, la que no tiene ningún tipo de cambio a lo largo del tiempo, que se puede dividir en demarcación horizontal y señalamiento vertical. Esas son las dos grandes ramas de la señalización estática que tenemos. Bueno, como señalización estática tenemos a su vez horizontal y vertical. La horizontal suele estar compuesta de pintura reflectante y también de tachas en el pavimento, elementos con resalto para destacar la atención del conductor si las pisa. ¿Por qué? Porque estas señales en el pavimento generalmente marcan varias cosas, pero digamos sus funciones más importantes son marcar la separación de la calzada, ya sea de la banquina como del carril opuesto, en el caso de caminos 1+1. Entonces es importante que el conductor no las pise en ningún momento ni las sobrepase, por lo cual tienen un relieve tal que hace que influya sobre la suspensión y dirección del vehículo para llamar la atención del conductor. Tenemos separación de carriles, como les decía, que es una franja blanca de trazos discontinuos. Para separar los carriles, las franjas de trazos discontinuos indican la posibilidad de sobrepasar esas líneas, de traspasarlas. En cambio, las líneas continuas indican la prohibición de traspasarlas. Y tenemos ahí, como les decía, separación de carriles, prohibición de sobrepaso, generalmente en color amarillo, una franja amarilla continua, una o dos franjas amarillas continuas para uno o ambos carriles. Las líneas de borde que nos indican el final del pavimento y el principio de la banquina, que es una franja blanca continua.
y las canalizaciones que nos indican recorrido. Entonces, como decíamos, los objetivos de la demarcación en general y de la horizontal en particular son regular el tránsito, transmitir órdenes, advertir de determinadas circunstancias y encauzar la circulación o indicar las zonas prohibidas. En general se utilizan en conjunto con otras señales de tránsito, con las señales con la demarcación vertical y con los semáforos. Generalmente trabajan en conjunto toda la demarcación para indicarnos, digamos, las características de la ruta y las prohibiciones o las reglamentaciones en ese lugar. Bueno, ¿qué características tienen que tener? Bueno, una estandarización, deben ser uniformes en diseño, ubicación y aplicación. Color, blancas o amarillas. Últimamente también se está utilizando el color verde para indicar la presencia de las bicisendas o ciclovías. También se está introduciendo este color verde en la medida que aumenta la cantidad de bicisendas en nuestra ciudad y en demás ciudades. Generalmente son blancas, las amarillas se restringen para la división de sentidos de circulación en los caminos de 1+1 o en los multicarriles que no tienen división física. Y el material son pinturas especiales que incorporan dentro de la misma, dentro de la pintura, pequeñas esferas de vidrio, de tal manera que produzcan un reflejo en horas nocturnas frente a la aparición del farol de los vehículos, de las luces de los vehículos. De tal manera de ser retroreflectantes y poder ser vistas con comodidad y con seguridad de noche. Algunos ejemplos de demarcación horizontal son las marcas transversales, que son las sendas peatonales, que nos delimitan el lugar por donde los peatones deben cruzar, y son siempre de color blanco, complementadas por las líneas de pare, situadas por lo menos 1 metro separado de la senda peatonal, para indicar el lugar donde los vehículos deben detenerse para dejar de pasar a los peatones. Cosa que no siempre se logra, lamentablemente, pero lo ideal es detenerse como mucho dentro de la línea de pare, ¿no? Sobre la línea de pare. Otras marcas son las marcas de estacionamiento, también son de color blanco, e indican las posiciones o casilleros de estacionamiento de los vehículos en las calles. Estas pueden ser para estacionamiento paralelo al cordón, el estacionamiento común, para estacionamiento a 45 grados o para estacionamiento a 90 grados. Estas, repito, marcan como los casilleros donde se tienen que posicionar los automóviles para ser estacionados. Luego tenemos las marcas de dirección, que tenemos las flechas pintadas en la calzada, que nos señalan las direcciones posibles a tomar, las direcciones correctas. Por ejemplo, la dirección recta al llegar a una esquina y la dirección de giro al llegar a la esquina, para darnos la idea de que podemos girar en esa esquina. Y otros son las isletas, que ya son marcas más grandes, que definen una especie de isla, precisamente como su nombre lo indica, y son marcas canalizadoras de tránsito. Son líneas de color amarillo o blanco, oblicuas según el sentido de circulación y paralelas entre sí o en forma de V corta,
por las cuales se puede circular únicamente por los bordes externos. No se pueden pisar, no se puede pasar y circular encima de ellas. Marcan, por ejemplo, el comienzo de una separación física de carriles, cuando tenemos tramos de ida y vuelta. Digamos que la isleta nos marca la separación de carriles cuando vamos a empezar a tener un New Jersey o un flex beam para separar los dos tráficos, el que va yendo y el que va viniendo. Y para eso se usan las isletas. O en general a veces se reemplazan la acción de las rotondas. En muchos casos las rotondas se marcan como isletas. Bueno, ahí tenemos varios ejemplos clásicos de las marcas longitudinales. Tenemos la línea continua que, más allá de que sean de color amarillo o que sean de color blanco, indican prohibición de traspasar o circular sobre ella. La doble línea continua, que es, digamos, un refuerzo de lo anterior, o sea, la prohibición absoluta de sobrepasar. La línea blanca discontinua, que indica la posibilidad de cruzar por encima de ella, ya sea para cruzar al carril opuesto para sobrepasar un vehículo, como para cambiar de carril en una autopista. En cualquiera de los dos casos se utiliza. Y después tenemos las líneas blancas discontinuas y continuas paralelas. Generalmente, lo vamos a ver en un ejemplo a continuación, donde tenemos una línea amarilla continua y al lado de ella una línea discontinua blanca. ¿Puede el vehículo que está del lado de la línea blanca pasar a un vehículo introduciéndose en el carril opuesto? Pero no al contrario. El que circula del lado de la línea amarilla no puede traspasar esa línea amarilla para cruzar y para sobrepasar otro vehículo. Ya lo vamos a ver el caso en curvas y en pendientes. Acá tenemos el caso que les decía de la demarcación horizontal. Tenemos las sendas peatonales, las tipo cebradas, la doble línea amarilla que separa los sentidos de circulación de la avenida, la línea discontinua blanca que nos permite pasar de un carril a otro y que se hace continua al llegar a la senda peatonal, o sea que no es posible sobrepasar vehículos cuando estamos llegando a la senda peatonal. Y las flechas indicadoras de dirección, que nos dan las posibilidades de circulación que nosotros tenemos, por ejemplo, seguir derecho en el caso de esta que estoy marcando con el puntero del mouse, o doblar a la derecha, o bien la obligación de seguir derecho para el caso de esta que estoy marcando, que está más lejos de la situación de giro. Bien, acá tenemos la demarcación horizontal con resaltos, donde se junta la pintura con el resalto, con un pequeño obstáculo de pocos milímetros de espesor, pero que es suficiente como para generar una vibración en el sistema de neumáticos y suspensión del vehículo, generar un ruido y llamar la atención del conductor, dándole aviso de que está haciendo una maniobra incorrecta, que se está entrando en un carril que no corresponde. Esto también se utiliza en las proximidades de los pasos a nivel o en las proximidades de cruces peligrosos, con líneas que son transversales al sentido de circulación, que se llaman las líneas logarítmicas, que están separadas precisamente a distancias logarítmicas, acercándose en la medida que nos aproximamos a la zona de peligro. Bueno, luego vemos que cuando tenemos pavimentos de hormigón, que suele ser de un color más claro que el pavimento asfáltico, el concreto asfáltico, muchas veces las líneas blancas no se notan demasiado bien, por lo cual se pintan junto con
sectores pintados en negro para mayor contraste de la pintura. Vemos acá arriba, se ve muy poco, que son difíciles de ver, las líneas blancas. En cambio, en las dos fotos inferiores tenemos tanto las flechas de dirección como las líneas discontinuas, y las líneas continuas las tenemos sobre un tramo de pintura negra que nos hace ver con mayor claridad esa indicación que nos está dando la ruta. Entonces también se utiliza el color negro en el caso de del pavimento de hormigón armado. Luego tenemos algo que vimos, las ramas de entrada, con la demarcación horizontal adecuada a este caso. Tenemos, bueno, las flechas de dirección en el sentido de la autopista, las flechas de dirección en el carril de aceleración que nos marcan la obligación de entrar en la autopista, la señal de ceder el paso en la entrada al carril de aceleración, y acá tenemos, este triangulito sería una isleta, o sea, un lugar que tenemos prohibido circular. Esta sería la forma de la isleta, una de las formas de la isleta, que nos marca, digamos, la orientación que hay que seguir en la entrada a la autopista. Por supuesto que este tipo de señalización no es que se pinta así aleatoriamente. Hay 3 manuales de vialidad nacional, de los cuales fueron sacados estos gráficos, que son el manual de demarcación horizontal, señalamiento vertical y señalamiento de obra. Y en él está puesto las medidas de cada uno de estos elementos, que varían según la velocidad a la cual se circula. O sea, no es lo mismo el tamaño de una flecha o de cualquier indicación en una autopista con velocidades máximas de 120 o 130 kilómetros por hora, que en el caso de una calle que se circula a 40 kilómetros por hora. Por eso, por ejemplo, acá tenemos esta señal, que esta señal nos indica la prioridad de los vehículos de emergencia. Es el carril de prioridades vehículos de emergencia, es el carril que uno debe desocupar en caso de que venga un vehículo de emergencia, autopista, autobomba, policía o ambulancia. Y es más grande en la medida que aumenta la velocidad, ¿no? El de la izquierda es para velocidades de hasta 110 kilómetros por hora, el de la derecha es para velocidades de hasta 60 kilómetros por hora. Bueno, ahí vemos la demarcación horizontal, el detalle para un camino, donde tenemos línea discontinua en el carril central que no prohíbe el sobrepaso, permite el sobrepaso. Del lado derecho, la doble línea amarilla que prohíbe en forma absoluta el sobrepaso en cualquiera de las dos direcciones. Y en el sector central, la línea mixta, blanca discontinua y amarilla continua, que permite el sobrepaso del vehículo que va de derecha a izquierda e impide el sobrepaso del vehículo que viene de izquierda a derecha. ¿Dónde se usa esto? Bueno, a la entrada y a la salida de curvas, como es en este caso, donde el vehículo que entra a la curva, por el solo hecho de entrar a la curva y por estar prohibido absolutamente el sobrepaso en curvas, ya no puede sobrepasar, mientras que el vehículo que va saliendo de la curva ya puede salir de su carril y sobrepasar en caso, por supuesto, que las condiciones estén dadas como para ello. Entonces siempre la línea continua amarilla va a estar del lado de la entrada de la curva, para el vehículo que está entrando en la curva. Algo parecido vamos a ver en las pendientes. El vehículo que está subiendo la pendiente tiene el sobrepaso prohibido, mientras que el vehículo que está bajando la pendiente tiene el sobrepaso permitido. Y está prohibido en la parte superior por razones de visibilidad que ya veremos a continuación en otras clases.
Aquí tenemos un ejemplo de un camino de 2 manos que está en curva y en pendiente, o sea que están dadas todas las condiciones para tener doble línea amarilla, prohibición absoluta de sobrepasar en ese tramo. Y está complementado por las delimitadoras laterales que nos marcan el final de la ruta. Luego tenemos un cruce peatonal, ya esa repite un poquito lo que habíamos visto, en este caso complementado con cartelería y señalamiento vertical. Y unos indicadores que no son demasiado vistos, salvo en algunos lugares donde precisamente hay problemas con la niebla, que son estas llamadas jinetas, que nos indican están a distancia regulada, de tal manera que circulando el vehículo sobre una de ellas, si el conductor ve dos de estas marcas, no puede superar los 60 kilómetros por hora. Si ve 2 no puede superar los 60 kilómetros por hora. Si va a ver más de 2, por supuesto sí. En un caso de un día claro puede circular a la velocidad reglamentaria. Ejemplo, la zona de Zárate, el puente de Zárate. Exactamente. Ese es el ejemplo típico de la zona de la Ruta 9, en la zona de Zárate, Campana. Es una zona muy baja, con abundante formación de niebla, muy frecuente la niebla. Y ahí tenemos esta indicación, efectivamente. Buena observación. Entonces, cuando podemos ver 2, podemos llegar a alcanzar los 60 kilómetros por hora, de tal manera que nos permita detenernos frente a un obstáculo que nos aparezca dentro de la niebla. Y cuando vemos una sola, la velocidad máxima está limitada a 40 kilómetros por hora. Y lo repito, y un poco como bien dijo su compañero, clásico de la Ruta 9 del sector Zárate, Campana, San Pedro, Río Tala, etcétera, que son zonas bajas y donde hay abundante niebla, en particular en horas de la mañana. Bueno, y después pasamos al señalamiento vertical, que se divide en 2 grupos grandes. El primer grupo es el de objetos marcados, por ejemplo, los pilares de un puente. Son objetos que no pueden quitarse del lugar donde está por razones estructurales, pero que por esa razón se pintan en color blanco con rayas a 45 grados en color rojo. Por supuesto con pintura reflectante para que sea visible tanto de día como de noche. Y luego tenemos la cartelería, que básicamente se divide en 4 elementos, que son la reglamentaria, la preventiva, la informativa y la transitoria de obras. Allí tenemos las preventivas, que nos advierten de ciertas características o peligros para el conductor, como por ejemplo curvas, cruces de rutas, zona de peatones, etcétera, etcétera. Luego las reglamentarias, que son las llamadas imperativas. Ahora vamos a ver el código de colores que tienen. En general predomina el color rojo, que indican limitaciones o prohibiciones que rigen el tránsito en los sectores señalizados. Luego están las transitorias, que se colocan en zona de obra y son sumamente importantes. De las empresas que hacen obra en la ruta las tienen que tener muy en cuenta, dado que cualquier accidente por falta de esta señalización va a ser necesariamente un perjuicio para la empresa, que son las que suelen indicar obreros trabajando o máquinas trabajando. Y luego finalmente las informativas, que pueden ser en color azul o en color verde, que nos dan diversa información de características de la ruta o de lugares de interés que podemos tener en las inmediaciones.
Esta es una síntesis que está en el manual de vialidad, donde por su forma nos indica qué es lo que nos están indicando estas señales. El cuadrado con diagonal vertical o forma de diamante nos previene de algún tipo de peligro o de algún tipo de situación. Las de forma circular nos reglamentan, nos advierten, nos dan, por ejemplo, una velocidad máxima o una velocidad mínima, mientras que las rectangulares informan, son plenamente informativas. Luego, por su color, el fondo amarillo, que generalmente va con la señal cuadrada, previene de un potencial peligro. Como les decía, una pendiente ascendente, pendiente descendente, curva, camino resbaladizo, camino sinuoso, cualquiera de esas indicaciones. Si tenemos la forma de rombo, pero con indicación en color amarillo, en color anaranjado, mejor dicho, amarillo ya lo he dicho, es anaranjado, nos previene de un peligro en zona de obras. Y ya vamos a ver los ejemplos. Luego, el color rojo prohíbe, restringe u obliga. Prohíbe estacionar, restringe la velocidad u obliga a circular o a no circular determinado tipo de vehículos. Por el contrario, la de color azul permite, en particular la más utilizada es la de permitido estacionar, que es, hablando entre nosotros, la más buscada por los conductores en todas las ciudades, ¿no? Donde se permita estacionar. Y luego tenemos informativas de color azul o de color verde. Las de color azul informan sobre temas institucionales o de servicio, por ejemplo, una sucursal de correos o una comisaría, mientras que las verdes informan destinos o itinerarios. Luego hay otras que dan información especial con fondo blanco, y las cuadradas puestas en forma horizontal de fondo blanco son las llamadas educativas para, digamos, dar nociones de educación vial a los conductores. Así que esos son los colores y las formas habituales. Después, hay algunas que no son habituales, que por su importancia, digamos, son distintas, como por ejemplo la señal de pare, el octógono de color rojo con las letras en blanco, que ya también hemos visto. El triángulo equilátero con el vértice hacia abajo, que nos indica ceder el paso, es el que habíamos visto hace un rato aquí, en la entrada a la autopista, en el ramal de entrada de la autopista. Esta es la de ceder el paso, solamente que acá está como de señalización horizontal y la estamos viendo como señalización vertical. El triángulo con el vértice hacia arriba, que nos indica un peligro grave o máximo, por ejemplo los cruces ferroviarios o las curvas muy cerradas. Generalmente las curvas muy cerradas están dibujadas en este tipo de señalamiento. Rectángulo vertical nos da una señal de prevención frente a un obstáculo, frente al comienzo, por ejemplo, de una baranda, de un guardarrail. Y por último, la cruz de San Andrés, que es el clásico indicador de cruce ferroviario. Tenemos como ejemplo una señal preventiva de altura máxima, importante para los camiones que van sumamente cargados, ¿no? Es decir, bueno, tenemos 4 metros de altura libre, preventiva. Por supuesto que los manuales estos nos dan, como ven acá, 0,90 metros, las dimensiones, nos dan todos los datos necesarios para la correcta disposición de las señales, la distancia al borde de la ruta que deben estar, la inclinación, en fin, están todos los datos en los manuales de vialidad, que creo que están subidos al Web Campus, creo que están subidos, no estoy seguro. Señal informativa, una señal que
es más que importante cuando estamos haciendo una ruta en particular, una ruta que no conocemos, saber, digamos, cuánto nos falta para el destino. Y una seguida reglamentaria de velocidad máxima. Fíjense cómo acá están combinadas las proximidades de una escuela, están combinadas las señales reglamentarias de 40 y 20 kilómetros por hora, con la indicación de camino sinuoso después y la indicación de cruce escolar. Y, por supuesto, complementado con la de demarcación horizontal, las líneas de borde y la línea amarilla continua que prohíbe el sobrepaso. En la zona de cruce escolar está prohibido el sobrepaso en ese camino rural que tenemos a la vista. Ahí tenemos listado de las señales de tránsito, las informativas con todas las variantes que son habituales, como les decía, zona de campamento, correo, hotel, lugar de descanso, bar, taller mecánico, playas, taxis, terminal de ómnibus. Luego tenemos las indicadoras del número de ruta, estas que estamos marcando ahora, que son pentagonales con el vértice hacia abajo, indican ruta nacional, mientras que las rectangulares indican ruta provincial. Y tenemos las indicadoras de dirección o de itinerario, muy chiquititas, acá se ven, con las direcciones que tenemos que tomar para ir a los distintos lugares. Tenemos por abajo indicadores de dirección, indicadores de final de calle sin salida, de inicio de autopista y final de autopista. Y los indicadores de ruta, de número de ruta también. Y acá tenemos del lado derecho las transitorias, que como verán son de color anaranjado, que nos indican calle cerrada, desvío, angostamiento de la calzada, la existencia de banderillero, que generalmente ordena el tránsito en esas circunstancias de obra, personal trabajando, personal en obra y máquinas trabajando. Estas son las clásicas, a las cuales se suman las barandas separadoras, estas barandas que tenemos acá, y los conos reflectantes que son de suma utilidad para generar canalizaciones, de misma manera que con las líneas de canalización que hemos visto anteriormente, con los conos se generan canalizaciones para determinar el rumbo que tenemos que tomar en la zona de obra. Complementados por los tambores de 200 litros, también pintados en color anaranjado, y generalmente complementados durante la noche con algún tipo de elemento luminoso para hacerlos más visibles. Y como separador de direcciones o como separador de la zona de obra tenemos los New Jersey, que tenemos dos variantes básicas de New Jersey. El New Jersey de hormigón, con piezas de 6 metros de largo, o los New Jersey de plástico, que se rellenan con agua para darles peso e impedir que sean movidos. Luego tenemos las preventivas, ahí tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, la presencia de un semáforo, la presencia de un cartel de pare, los lomos de burro, que deberían estar en todos los lugares donde hay lomo de burro. Lamentablemente muchas veces no están y uno se encuentra con la sorpresa del lomo de burro. El camino de pavimento resbaladizo, angostamiento de calzada, curva y contracurva,
camino sinuoso, pendiente descendente o pendiente descendente, altura máxima, que es la que vimos hace un rato, ancho máximo, separación de carril, cruce de caminos. Bueno, hay una serie bastante larga de señales sobre las características de la vía, siempre como vemos con fondo amarillo y el dibujo en color negro y el reborde en negro, donde solamente las de presencia de peatones o alguna situación peligrosa o curva cerrada o ferrocarril se separan de estas, son distintas y son marcadas con el triángulo, con el vértice hacia arriba, dada la mayor peligrosidad que tienen. Y luego la de restricción nos dan 4 toneladas de velocidad máxima, 2 toneladas por eje, 4 metros 10 de altura, 3 metros de ancho, velocidad máxima, velocidad mínima, eso que también es importante, muchas veces se circula a velocidades menores que la mínima, lo cual también suele ser peligroso. Nos indican zona de estacionamiento, direcciones obligatorias, y también acá por su mayor importancia se separan las de pare con el octógono de color rojo, la de ceda el paso con el triángulo con el vértice hacia abajo, y la de contramano. La de contramano, dada la importancia que tiene, es directamente un círculo totalmente en color rojo, a diferencia de las otras que en general son blancas con el reborde en rojo y la indicación en negro. Dada la importancia que tiene la de contramano, es totalmente de color rojo con una franja blanca en el medio. Bueno, acá tenemos la señal de prevención, esa pequeña señal rayada en color rojo y blanco, que nos indica el principio del flex beam que indica que ahí hay una alcantarilla para, digamos, a noticiar al conductor de la existencia de una alcantarilla. Si lo miran bien, el flex beam tiene en su cara, en el medio, acá tiene elementos reflectantes también, de color amarillo, de tal manera que también sean visibles de noche. Aquí tenemos una señalización en inmediaciones de una escuela, que es también del mismo sector de una foto que habíamos visto anteriormente, donde tenemos la velocidad máxima de 20 kilómetros por hora, la señal de cruce de escolares y una señal de semáforo, porque esto se complementó con unos semáforos no digamos de 3 aspectos, sino de 2 aspectos, o sea, una luz intermitente, 2 luces intermitentes de color amarillo, que funciona en los horarios de entrada y salida de la escuela. No son semáforos de uso permanente. Y después vemos acá también marcados los cordones en color amarillo indicando la prohibición de estacionar. Bueno, ahí también tenemos otra escuela, también tomada desde más lejos. Se ve la doble línea amarilla, el comienzo de la doble línea amarilla, indicando la prohibición de sobrepaso, y los cordones en amarillo indicando la prohibición de estacionar. Otra indicación que tenemos acá también, complementando la demarcación vertical con la horizontal,
tenemos un cartel que nos indica que tenemos una dársena de giro a 100 metros, donde es obligatorio para girar a la izquierda entrar en esa dársena de giro y detenerse. Ahí vamos a ver que tiene un cartel de pare también. Entonces vemos el cartel situado a una distancia reglamentaria del borde de la calzada, precisamente para prevenirlo de cualquier golpe, de cualquier vehículo que se salga a la banquina, lo toque fácilmente, aparte para prevenirlo de la suciedad, digamos, de los días de lluvia cuando se junta algún tipo de barro sobre el pavimento. Tampoco es conveniente que los carteles estén demasiado cerca. Y acá tenemos la dársena en sí, con estos indicadores, estas especies de chevrones, indicándonos para el lado izquierdo, que el giro tiene que ser para el lado izquierdo, una línea de frenado para hacer valer la señal de pare, y una separación física en color amarillo que por supuesto no se puede traspasar. Ven que es una separación física importante, con alturas importantes. Entonces el vehículo... Sí, sí, ¿me querían decir algo? Bueno. Aprovecho para saludarte, Alejandro. Buenas tardes. Hola, Gabriel, ¿cómo te va? Yo ya estoy terminando, ¿eh? Perfecto. Me das tiempo a terminar mi café. Dale, dale con el café nomás. Gracias. Esta es una señalización permanente. Ahora vamos a ver alguna señalización de obra. Fíjense, digamos, tenemos una parte, es una avenida, que en la mitad podemos circular, tenemos circulación de ida y vuelta, y en otra parte está la maquinaria trabajando. Ven cómo está separado físicamente una mano de la otra. Tenemos los tambores de 200 litros que yo le mencionaba, pintados en color naranja, de tal manera que sean bien visibles, y complementados en este caso con líneas, con franjas de peligro a lo largo de todo el trayecto. Ven que toda la cuadra está señalada con franjas de peligro, de tal manera que ni automovilistas ni peatones pasen por ahí por el peligro que significa las máquinas trabajando. En particular cuando están dando marcha atrás, que el conductor no necesariamente puede ver lo que tiene por detrás de él. Ahí tenemos trabajando una motoniveladora que va y viene. Entonces, bueno, cuando el conductor está dando marcha atrás, si bien tiene espejos y si bien tiene una señal de alarma que es obligatoria tenerla cuando las máquinas circulan marcha atrás, lo ideal es que no haya nadie circulando por el sector. Aquí tenemos el mismo sector tomado desde otro lado. Ven el tambor de 200 litros y pequeños tambores con hormigón y barras de hormigón de los cuales se cuelgan las cintas de peligro, separando la zona de obra de la zona de circulación de peatones y de conductores. Luego ahí tenemos señalamiento de obra, calle cerrada. Vemos que invariablemente el color es anaranjado, con las letras en negro. Ahí quedó una señal vertical de Baden, que por supuesto ya no tenía sentido en este momento, pero había quedado en ese lugar. Y acá tenemos lo que yo les comentaba. Este es un puente que hubo que reconstruir en la autovía 2 y momentáneamente se tuvo que circular por uno solo de los carriles. O sea que se pasó de 4 carriles a 2 por lado a 2 carriles, 1 por lado. Y se hizo esa circulación dando una demarcación y una orientación al conductor mediante los conos reflectantes. Vemos que los conos reflectantes van marcando un sendero a los conductores y les van dando el lugar por donde ir.
Y acá también es interesante, fíjense, también apuntando en las dos direcciones y marcando la dirección obligatoria, unas flechas compuestas por luces intermitentes manejadas desde una batería que tenemos acá abajo, de esa caja de color negro, una caja de baterías, donde van marcando la dirección que debe tomar el conductor. Ya acá el conductor ya puede tomar su carril, y vemos que en la otra mano tenemos toda una serie de conos reflectantes que van angostando, van pasando de 2 carriles a 1, preparando al conductor para la situación que se viene de pasar de 4 carriles a 2 carriles y tener tránsito en sentido opuesto. Así que bueno, esto es el resumen de lo que es señalamiento, un resumen muy rápido, porque son unas cuantas las señales posibles, pero bueno, tengan en cuenta, digamos, esto que tenemos acá y esto que tenemos acá, como señales preventivas o señales sobre características del camino y señales restrictivas, para tener en cuenta, digamos, como para cualquier pregunta que les caiga sobre este tema. Así que bueno, yo habría terminado, no sé, Gabriel, si estás ya listo. Sí, sí, perfecto. No sé si querés ver alguna duda que le haya quedado a alguien. Sí, yo recién pregunté si había alguna duda. Bueno, Voy a cortar la grabación, eso sí, así vos ya empezás independientemente con la tuya. bien.